Capítulo 9. Plegaria matutina en congregación. 1. Este es el orden de las plegarias en congregación. Por la mañana, la congregación se sienta y el oficiante se ubica de pie en medio de la congregación frente a la teba, plataforma, e inicia la plegaria recitando Kadish. Todos responden, Amén, Yehi Sheme Rabá Mebaraj, que su gran nombre sea bendecido, con todas sus fuerzas, y Amén al final del Kadish. Luego, el oficiante dice, Barujú et Hashem Meboraj, bendiga a Hashem, quien es bendecido, y la congregación responde, Baruch Hashem Meboraj Leolam Baed, bendito sea Hashem, el bendito para siempre jamás. A continuación, el oficiante comienza a decir las bendiciones del Shema en voz alta, y la congregación responde, Amén, luego de cada una de las bendiciones. Quien sepa recitar las bendiciones, las recita junto a él hasta que bendice Gal Israel, redimió a Israel. 2. Todos se ponen de pie enseguida y rezan la amida en voz baja. Quien no sepa recitarla debe permanecer de pie y guardar silencio mientras el oficiante reza en voz baja junto a la congregación. Todo aquel de la congregación que finalice la amida debe dar 3 pasos hacia atrás y permanecer de pie en esa ubicación. La repetición de la amida. 3. Luego que el oficiante da 3 pasos hacia atrás y empieza a rezar en voz alta, desde el comienzo de la bendición de la amida, para quienes no hayan rezado, cumplan con su deber, ya que quienes no sabe rezar y escucha y responde amén a la repetición de la amida por parte del oficiante, cumple con el deber de la plegaria. Todos deben permanecer de pie, escuchar y responder amén luego de cada bendición, tanto quienes no hayan cumplido con su deber de rezar como quien ya lo haya cumplido. 4. Cuando el oficiante dice la Kedushá en la tercera bendición de la repetición de la amida, cada uno de los presentes puede abandonar la ubicación donde se encontraba de pie y volver al lugar donde estaba rezando antes. Cuando el oficiante llega a la bendición de Modim y se inclina, también toda la congregación ha de inclinarse un poco, pero no demasiado, y decir, te agradecemos, Hashem, Dios nuestro, Dios de toda carne, Creador nuestro, Creador del Génesis. Expresamos bendiciones y agradecimientos a tu nombre grande y sagrado, por habernos dado la vida y la existencia, que asimismo nos sigas dando vida y gracia, y nos reúnas de nuestro exilio para llevarnos a los patios de tu santidad a fin de guardar tus leyes, servirte y hacer tu voluntad con corazón pleno, puesto que te agradecemos. A todo el que diga Modim 2 veces hay que hacerlo callar, pues parecería que le reza a 2 dioses. Capítulo 5. Después que el oficiante finaliza toda la repetición de la amida, debe sentarse, inclinar su cabeza hacia abajo, ligeramente hacia un costado, él y toda la congregación, y recitar la oración de súplicas estando inclinado. Luego se sienta, levanta la cabeza, él y el resto de la gente, y dicen algunas súplicas en voz alta, permaneciendo sentado. Después se ponen de pie el oficiante solo y dice Kadish por segunda vez, y los presentes responden tal como lo hicieron al comienzo. Después el oficiante dice, Ba'u Rahum, él es misericordioso, y Teilale David, salmo de David, mientras está de pie. Los presentes permanecen sentados y recitan junto a él. Luego dice, Uva Letzion, vendrán para Zion, y Bani Zot Beriti, este es mi pacto, Beata Kadosh,
tú eres santo, Beatá Ze el Ze, se llama el uno al otro, y finaliza la Kedushá. Los presentes dicen Kadosh, 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 santo, 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 idem 3 veces. Luego, el oficiante lee la Kedushá traducida al arameo, y después dice Betzienei Ruach, un espíritu me levantó, y lo recita traducido al arameo. Luego dice Hashem Imloch Leolam Baed, Hashem reina por siempre jamás, y lo recita traducido al arameo para hacer entender a la congregación, pues no entenderían la Shona Kodesh, la lengua sagrada, sino arameo. 6. Estos versículos previos y posteriores a la Kedushá, con su traducción al arameo, son denominados orden del día, Seder Hayom, puesto que se dicen todos los días del año. Luego, el oficiante dice la oración de súplicas y versículos de misericordia. Recita el Kadish, toda la congregación responde de manera habitual y se retiran. 7. Plegarias personales no apropiadas. A todo aquel que diga en las súplicas, quien tuvo misericordia del nido de ave y ordenó que no se tomara a los pichones de la madre, o que no se degollara un animal y a su hijo en el mismo día, que tenga misericordia de nosotros, o cosas similares, hay que hacerlo callar, porque estos preceptos son decretados de la Torá y no actos misericordiosos, pues de lo contrario, Hashem no nos hubiera permitido la shejitá, faena ritual en absoluto. Asimismo, no se debe incrementar apelativos a Hashem y decir, el Dios grande, fuerte, temible, vigoroso, valiente, corajudo, porque el ser humano no tiene la capacidad de pronunciar todas las alabanzas de Hashem, sino que solo se dice lo que expresó Moshe Rabenu. Minjá en congregación. 8. En Minjá, el oficiante dice, Beú Rahum, él es misericordioso, Ayer Yoshbe Beiteja, dichosos los que están en tu casa, Ayer Aam Shekajalo, alabado el pueblo que así es, y Teilale David. Tanto él como la congregación recitan estos pasajes estando sentados. Luego, el oficiante se pone de pie para decir Kadish y la congregación responde amén del modo habitual, y entonces todos rezan la Amidá en voz baja. Luego, el oficiante repite la Amidá en voz alta, como lo hizo en Shaharit, hasta finalizarla. Después, tanto el oficiante como la congregación se sientan, inclinan el rostro y dicen súplicas. Luego, alzan la cabeza y recitan algunas súplicas estando sentados, como en Shaharit. A continuación, el oficiante se pone de pie, dice Kadish y todos responden de manera habitual, después se retiran a sus actividades. Arbit en congregación. 9. Por la noche, toda la congregación se sienta y el oficiante se pone de pie y dice Beú Rahum, y él es misericordioso, y Baruch et Hashem Meborach, bendiga a Hashem el bendecido, y ellos responden Baruch Hashem Meborach Leolam Baed, bendito sea Hashem el bendecido por siempre jamás. Luego el oficiante comienza la recitación del Shema con sus bendiciones en voz alta. Dice Kadish y después todos los presentes se ponen de pie y rezan la Amidá en voz baja. Cuando finalizan, el oficiante dice Kadish y luego todos pueden retirarse. No se repite en voz alta la Amidá en Arbit, tal como se hace en Shaharit y en Minjá, a fin de que cumplan con su deber los que no saben orar, porque esta plegaria no es obligatoria, por lo que no hay nadie que esté obligado a cumplir con su deber. Por lo tanto, si la repetirían, sería decir bendiciones en vano.
sobre la reiteración de la Amidá en la noche de Shabbat. 10. En las noches de Shabbat, luego de rezar en voz baja con la congregación, el oficiante repite la plegaria en voz alta, pero no dice 7 bendiciones, sino una sola bendición que resume las 7. Dice así: Bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro y Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el Dios grande, poderoso y temible, el Dios supremo, dueño misericordioso del cielo y de la tierra. Otorga generosas bendiciones y crea todo. Escudo de los patriarcas con su palabra. Revive a los muertos con sus declaraciones. El Rey Santo como quien no hay nadie, quien hace reposar a su pueblo en Shabbat de su santidad, pues a ellos les quiso hacer reposar. Lo adoramos con reverencia y temor. Damos gracias a su nombre todos los días. Hashem es siempre residencia de bendiciones. Señor de la paz, bendice el séptimo día, santifica el Shabbat y trae reposo con santidad a un pueblo colmado de delicias, como recuerdo de la obra de la creación. Dios nuestro y Dios de nuestros padres, anhela, por favor, nuestro reposo. Bendito eres tú, Dios, quien santifica el Shabbat. El oficiante dice Kadish y todo el público puede retirarse. 11. ¿Por qué los sabios instruyeron esta repetición? Porque por ser que en la noche de Shabbat la mayoría de la gente va a rezar Arbit a la sinagoga. Quizás haya quienes se demoren en llegar y no finalicen su amida. Y cuando ya hayan terminado los demás, y pueda suceder que se quede solo en la sinagoga y sufra un peligro al regresar a casa. Por ello, el oficiante repite la plegaria en voz alta para que todos permanezcan en la sinagoga hasta para quienes se hayan atrasado alcancen a finalizar la amida e irse con ellos. 12. Por lo tanto, si una festividad, Yom Kippur o Rosh Hodesh, coincide con Shabbat, el oficiante de Arbit no debe hacer una mención sobre aquel día en esta bendición, sino que la bendición finaliza con Mekadesh Shabbat, quien santifica el Shabbat, porque en estos días no rige la bendición de recitar esta bendición. Plegarias de festividades. 13. En Shabbat y festividades, cuando el oficiante termina la repetición de la amida de Shaharit en voz alta, dicen Kadish y luego Teilá de David, luego dicen Kadish nuevamente y entonces todos los presentes rezan la plegaria de Musaf en voz baja. Entonces el oficiante recita la repetición de la amida de Musaf en voz alta, como en Shaharit, y dice Kadish al finalizar la plegaria de Musaf. Después la gente puede retirarse. Al concluir Shaharit de Shabbat, no se recita la Kedushá de Ubá Letzion, ni se dice súplicas, como el resto de los días de la semana, sino que se lo hace antes de Minjá. ¿Cómo es ello? Se dice Teilá le David, el orden del día, Ubá Letzion y súplicas. Luego, el oficiante dice Kadish y a continuación toda la congregación reza Minjá. El oficiante repite la amida de Minjá en voz alta y recita Kadish. 14. En Rosh Hodesh y Hol HaMoed, días semifestivos, se dice el orden del día, después de la plegaria de Musaf. Cuando finaliza Shabbat, también se dice el orden del día, Beatá Kadosh, luego de la plegaria nocturna. Se dice Kadish y después la Abdalá. Bueno, acá terminó el capítulo. Espero que este capítulo les haya gustado. Y el estudio sin acción no es el camino de la Sayeret, sabiduría que transforma. Gracias.